Bienvenidos a este vídeo sobre la historia de la arquitectura, un recorrido a lo largo de los elementos básicos en cada periodo que nos han llevado a lo que es la arquitectura a día de hoy. Un pequeño repaso. Y para empezar este repaso, por el principio, como debe ser, por la prehistoria. Los hombres prehistóricos construían ya con monolitos, como pueden ser los menhires, estas grandes piedras incrustadas en la tierra en forma vertical, que a veces combinaban con otras en vertical y en horizontal, formando dólmenes, y que les permitieron construir galerías de dólmenes o edificios como la naveta o el talayot. Poquito a poco, avanzando en la historia, en Egipto nos encontramos que continúan utilizando esos bloques de piedra, pero en este caso algo más trabajados, lo que denominamos un sillar regular, las columnas, que les va a permitir construir edificios como la pirámide, edificio fundamental, o el templo, excavado en la roca y con decoración exterior. No utilizan el arco, no utilizan la bóveda. Posteriormente, avanzando, llegamos a la piedra angular de la arquitectura occidental en Grecia, donde destacan tres elementos fundamentales, que son los tres órdenes clásicos: el dórico, sin basa, con un capitel sencillo y un fuste más ancho abajo que arriba; el jónico, reconocible por esas dos grandes volutas, tiene basa y un fuste un poquito más estrecho y estilizado; y el corintio, que destaca por esas hojas de acanto en la parte superior. El edificio fundamental en Grecia, por supuesto, va a ser el templo, igual que lo va a ser en Roma, donde van a conjugar otros elementos. En Roma se van a utilizar nuevos órdenes, como el toscano, parecido al dórico, pero con una basa, o el compuesto, esa mezcla de hojas de acanto y volutas del corintio y del jónico. Van a utilizar el arco, la cúpula y la bóveda de cañón, que heredan directamente de los mesopotámicos, y van a construir edificios como, por ejemplo, el Arco del Triunfo de esos emperadores romanos. Grecia y Roma va a ser fundamental para entender el resto de la arquitectura occidental, pero antes tenemos que pasar por la Edad Media, que también van a ser importantes. El románico, que va a heredar muchos elementos de los romanos, como puede ser el arco de medio punto, la bóveda de cañón, el pilar, ese sustento básico, que en este caso no es columna, sino pilar con forma de cruz, que a veces van a añadirle elementos decorativos, ¿vale? O la bóveda de arista, que resulta de cruzar dos bóvedas de cañón. Estas techumbres se van a sostener por la parte exterior con un contrafuerte, esos grandes pilares añadidos a los muros, y por supuesto van a decorar las fachadas como elemento básico: arcos de medio punto, dinteles, parteluces, jambas, es decir, elementos propios de una puerta o de un pórtico. Avanzando un poquito más, llegaríamos al gótico, que va a buscar esa altura, va a modificar el arco de medio punto por el apuntado, la bóveda de cañón se va a ver modificada también por la bóveda apuntada, que cuando se cruza se denomina de crucería, y por supuesto va a modificar, va a avanzar un poquito en esos contrafuertes que dejan de ser robustos pilares pegados al muro y pasan a ser elementos algo más estilizados con esos arbotantes que facilitan la descarga. Un elemento muy bonito del gótico, que en su momento solo era elemento constructivo y actualmente se considera decorativo, además de constructivo, evidentemente. Llegaríamos al Renacimiento, el Renacimiento que va a recuperar parte de esa tradición grecolatina, como os decía, importante, piedra angular de la arquitectura. Vamos a utilizar los sillares bien escuadrados, regulares, en este caso con cierto biselado en uno de sus laterales, que se denomina almohadillado. Van a utilizar las columnas, pero que recorran todo el edificio, que es lo que se considera un orden gigante. Van a utilizar los frontones clásicos y luego van a modificarlos y los van a hacer semicirculares en algunas ocasiones. Y van a utilizar para las barandillas pequeñas columnillas muy decoradas o con forma un poco fusiforme, que es lo que se denomina una balaustra. Todo ello con elementos decorativos muchas veces vegetales o animales. En el barroco se van a mantener esos elementos, pero las fachadas muchas veces van a ser ondulantes, lo que se llama un golpe de látigo. La columna salomónica, que está totalmente retorcida, o frontones en los que se combinan elementos convexos con los triángulos, así como bóvedas ovaladas, cúpulas ovaladas o cúpulas estrelladas. En el neoclásico, de nuevo, parecido al Renacimiento, órdenes gigantes, clásicos, arcos de medio punto, frontones triangulares o frontones curvos o triangulares partidos, que denominamos, y entablamentos rectos. El siglo XIX va a destacar sobre todo por el metal y el cristal, la Torre Eiffel, y en el siglo XX y XXI la cosa cambia un poco.